usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy vamos a recordar, a rememorar un evento bastante importante, bastante trascendente, yo diría que uno de los que permitió la coyuntura histórica del pronunciamiento militar de 1973, que fue el denominado tanquetazo, ¿ya? Fue ayer, 29 de junio, y ya estamos obviamente a 30 de junio, si lo van a ver más adelante. Pero por cuestiones laborales ustedes me van a entender que no puedo hacer directo por cada evento importante, pero justamente se dio también la coyuntura de que estoy bastante disponible ahora para hacer este trabajo histórico, de comentar lo que pasó realmente, y no lo que cuenta TVN, o lo que cuenta Baradito, o lo que cuenta algún fulano panfletero de internet. No, vamos a contar lo que realmente pasó, con lujo de detalle y con los documentos históricos que estamos presentando aquí. Primero, obviamente nosotros tenemos que entender cuál era la coyuntura histórica que se estaba viviendo en ese momento. Recuerden que hace poco tiempo, esto fue el 29 de junio de 1973, recuerden que hace poco fue el gran paro de camioneros de 1972 y que también conllevó a un levantamiento general de todo el comercio nacional, que estaba en contra también de las políticas económicas y políticas sociales que estaba imponiendo el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, por ende, tenemos que comprender que este evento desencadenó también esto. El segundo punto también que tenemos que tomar en cuenta es que muchos de los pronunciamientos militares que van a existir acá en Chile no van a ser de la alta jefatura, sino también van a ser de los mandos medios, como fue el golpe de Estado de 1924 y de 1925. Entonces ustedes tienen que comprender que este pronunciamiento, este levantamiento militar que fue dirigido por el teniente coronel Roberto Súper Onfray, fíjense que no va a ser un mando alto el que lo va a hacer, sino van a ser los mandos medios. Si ustedes nos acompañaron en la lectura del libro Historia secreta de Patria y Libertad de Manuel Fuentes Wendling, él mismo cuenta cómo fue este hecho histórico, el denominado tanquetazo, ¿ya? Incluso ahí Manuel Fuentes Wendling comenta de que el tanquetazo fue producido literalmente por los mandos medios, por capitanes, por tenientes, por ahí por un sargento, etc. Y se les presentaron ahí a Patria y Libertad, principalmente a Pablo Rodríguez y a Manuel Fuentes Wendling, unos personajes que eran de los mandos medios. Había un capitán y un teniente ahí que les pedía que Patria y Libertad también participase, porque todo el mundo creía, y ahí ustedes pueden ver cómo las noticias y las noticias falsas, principalmente de la izquierda, penetran tan fuerte en el tejido social, de que estos soldados del ejército pensaban que Patria y Libertad prácticamente estaba al mismo nivel que el ejército en cantidad de armas, en cantidad de soldados, en la preparación, etcétera. Y Manuel Fuentes cuenta exactamente de que con suerte
tenían 20 hombres operativos en Santiago, tenían armas que eran de la época de la colonia, si así era de chistoso. El armamento que tenía Patria y Libertad, si bien tenían escopetas, rifles, pero a la hora de reunir todas esas armas también llegaron mosquetes, llegaron también armas que no servían, revólveres sin el gatillo. Entonces, ese mito de que Patria y Libertad era tan operativo como el MIR es totalmente irrisorio. Pero en fin, fuera de divagar en ese asunto, Patria y Libertad no participa directamente en la creación del tanquetazo, pero después se le une en acciones no tan directas, porque ayuda a buscar benzina para los tanques, obviamente, porque los tanques no se mueven con aire, las tanquetas no se mueven con amor ni con esperanza, sino se mueven con benzina, con petróleo. Entonces Patria y Libertad intenta ayudar en una operación de asaltar un camión petrolero y todas esas cuestiones, y después se dan cuenta que ni siquiera era petróleo, sino era querosene. Poco le iban a servir. No era querosene, era parafina. Poco iba a servir el asunto. Entonces, a la hora de los que hubo, si bien hubieron miembros de Patria y Libertad el 29 de junio apoyando directa o indirectamente la acción del blindado número 1, pero no estaba Patria y Libertad completa. Pablo Rodríguez o Manuel Fuentes o incluso hasta Roberto Tieme nos dio la orden y estaban movilizando las masas dentro del partido, del movimiento Patria y Libertad para apoyar el pronunciamiento efectivo. Incluso a la hora cuando se supo de que estaba fracasando el proceso revolucionario que representaba el tanquetazo, Patria y Libertad se tiene que ir a la embajada de Ecuador para obviamente luego retirarse a ese país, porque si no iban a ser perseguidos por la ley de seguridad interior del Estado que obviamente estaba imponiendo Allende. Así que ese es el punto. Pero obviamente no nos vamos a quedar con esos datos. Yo les voy a presentarles datos históricos a partir de 3 textos principalmente. El primero, que yo creo que es de interés de ustedes, es lo que son los datos generales de lo que pasó. Y este libro lo pueden encontrar, estos datos lo pueden encontrar en el libro La violencia política en Chile de Carlos Molina y Francisco Balart. Ahí lo pueden encontrar. Y mire, fíjense lo que dice. En la mañana del 29 de junio se sublevaron las fuerzas del regimiento blindado número 2 al mando del teniente coronel Roberto Super. Liberaron a uno de sus oficiales detenido en el Ministerio de Defensa Nacional, al capitán Sergio Rocha. Dentro del proceso que investigaba un supuesto complot sedicioso, atacaron el Palacio de la Moneda. Durante la tarde se puso término a esta acción y algunos miembros del personal de la unidad militar fueron detenidos. ¿Ya? Luego, como consecuencia de esta acción fue posible establecer el grado de respuesta popular para la defensa del gobierno y asimismo evaluar la existencia de un dispositivo de grupos armados que rodeaban la sede gubernamental, lo que para la apreciación de la situación del orden interno del ejército fue una importante información. Entonces aquí se dan 2 coyunturas muy importantes, 2 informaciones coyunturales que van a decidir el fin o la continuación del gobierno popular. La primera es la capacidad táctica y estratégica, que el ejército podía tener, ver si las masas de la izquierda, los frentes de masas de la izquierda iban a activarse frente a esta situación. La respuesta que vemos es que fue muy poca. Los cordones industriales, si bien se estaban movilizando, y eso lo deja presente también la revista ¿Qué pasa?, después lo vamos a leer, pero no fue una movilización suficiente, no fue una movilización sustancial, no fue una movilización que iba a generar consecuencias funestas para los rebeldes del ejército, lo pongo entre comillas, rebeldes del ejército, o para el mismo gobierno. En otras palabras, y en resumen cuenta, con este proceso, muchos altos mandos que estaban en el proceso dubitativo, en si mover las piezas o no mover las piezas, les serviría mucho la información de cómo iba a responder Allende. Y obviamente yo creo que muchos personajes dentro del ejército, como Patricio Carvajal, o como en la Armada también presente el mismo Toribio Merino, iban a darse cuenta de la acción del gobierno y de la acción de las masas de la izquierda frente a este proceso. Por otro lado, también esto iba a servir de información táctica y estratégica al mismo gobierno popular, al mismo gobierno del UP. Si iba las masas a defender el gobierno. Porque claro, las masas
se supone que iban a actuar obviamente en conjunto, correlacionadas totalmente, que los cordones industriales que estaban totalmente activos, estaban totalmente presentes en la actividad política, tanto por presiones institucionales y también por presiones no formales, o sea, dentro de la acción callejera, estaban ahí, eran una llama. Entonces lo que esperaba el gobierno popular es que estos cordones industriales también fuesen a apoyarlo. Y yo les presenté a ustedes que la fábrica Madensa, en un directo con don Hermógenes Pérez de Arce, si no me equivoco en la fábrica Madensa o en otra fábrica, ya tenían listas tanquetas del pueblo. Ya las tanquetas del pueblo ya estaban bastante operativas para esa época, según lo que cuentan los informes militares después del pronunciamiento del 11 de septiembre. Resumiendo, el tanquetazo, si bien fue partido independientemente por algunos mandos medios del regimiento blindado número 2, pero las consecuencias van a ser variadas, pero principalmente van a ser consecuencias de información, tanto para la gente que ya estaba harta del gobierno dentro del ejército, como también la gente dentro del gobierno, cuál era la disponibilidad de las masas para defender el gobierno popular. Y entonces de esta forma yo creo, y estoy bastante convencido, de que esto provocó y además aceleró el proceso de que Allende generase el golpe o el autogolpe de Estado que iban a planificar el 19 de septiembre de 1973, conocido como Plan Z. Porque Allende ya se dio cuenta, y además lo deja presente con las conversaciones, con la carta de Fidel Castro que ya hemos leído varias veces y la leímos en los 2 últimos directos con mitos y anécdotas del gobierno de la Unidad Popular, en el cual habla de la actitud que va a tomar Allende, de que Allende va a llegar a la última, hasta los últimos medios, incluso quitándose la vida, si era necesario. Eso está presente ahí en esa carta. Y además también habla de cómo iban a mandar Fidel Castro 2 personajes, que era Piñeiro y Rodríguez, si no me equivoco, así se llaman estos 2 personajes del alto mando de la dictadura cubana. Y estos hombres eran jefes de operación. No era un fulano burócrata que solamente sabía mover un papel a otro lado. No, estos tipos eran jefes operativos militares de la Cuba castrista. Miren, sigamos leyendo lo que dice este texto. Dice: como consecuencia de esta acción fue posible establecer el grado de respuesta popular para la defensa del gobierno y asimismo evaluar la existencia de un dispositivo de grupos armados que rodeaban la sede gubernamental, lo que para la apreciación de la situación del orden interno del ejército fue importante información. Las reacciones frente al popularmente denominado tanquetazo fueron de distinta índole. Y pronto les voy a leer el discurso del MIR, ¿ya? Porque es totalmente interesante entender cuál fue la reacción de la extrema izquierda. En tal ambiente, el 7 de agosto, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria declaró a través de una red nacional de emisoras que, cito, si la ofensiva reaccionaria tomara la forma del golpismo desatado del emplazamiento militar abierto, los revolucionarios deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fondos y fortalecer y multiplicar las tareas de defensa, levantar el poder popular como gobierno autónomo. En otras palabras, lo que promovió el tanquetazo fueron 3 líneas de acción. La acción militar, que la vamos a ver contemplada el 11 de septiembre de 1973, la acción revolucionaria de la Unidad Popular, dirigida por Allende, para crear el autogolpe de Estado del 19 de septiembre, lo que se denomina el Plan Z, y también la acción directa de la izquierda revolucionaria, porque recuerden que este periodo, el periodo de la Unidad Popular, fue una doble revolución. No fue una revolución socialista, sí, fueron 2 revoluciones. Estaba la revolución de Allende y compañía, y estaba la revolución de la izquierda revolucionaria. Eran aliados tácticos, pero cada uno buscaba establecer el socialismo de distinta forma. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. Después dice: en los días siguientes las Fuerzas Armadas continuaron con la acción fiscalizadora correspondiente a la Ley de Control de Armas, allanando el 15 de julio la Escuela Normal de Angol y el 19 la Empresa Nacional de la Minería en Valparaíso y la Compañía de Cervecería Unidas de Limache, y en cada una de estas oportunidades se encontraron armas y explosivos ilegales. Ojo con eso. Ojo con eso. Para terminar con ese dato, o sea,
Había preparación, había armamento, pero no había movilización de las masas. Y esa es la cuestión. Las masas todavía no estaban dispuestas para la movilización. O sea, en otras palabras, y eso es lo que pasa mucho con el chileno en general, son muchas palabras, pero no hay movimiento. Son como estos perros que pasan ladrando, pero a la hora de los que hubo no hacen nada. Entra el ladrón y el perro no hace nada. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con la izquierda en esta época. La izquierda hablaba de la revolución, del levantamiento popular, de la ascensión de las masas, de la construcción del socialismo, de la lucha contra el imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de defender el gobierno popular no salió nadie. Eso sí, y eso lo vamos a ver después en este segundo texto que le voy a presentar, de Allende Thank You o Allende Gracias, de Nena Osa. El mismo libro, o mejor dicho, sí, el mismo libro donde presenta la única entrevista que le hizo esta periodista de derecha al comandante Pepe, donde el comandante Pepe habla del 1.000.000 de muertos, que para la revolución se necesitaba 1.000.000 de muertos. ¿Ya? Entonces, permítame leerle lo que Nena Osa, que era una periodista y aparte obviamente una mujer de la época, lo que vivenció, lo que vio, lo que escuchó. Fíjense. La risa, los chistes, la indignación militar se detuvieron en seco a las 48 horas, cual aquella fábula de la ovejita que repetidamente y vaticinaba la llegada del lobo. El ya frecuente pronóstico de un complot para derrocar a Allende se convirtió en una abrupta y sorpresiva realidad a las 8:55 de la mañana del 29 de junio. Tanques en las puertas de la Moneda, balas volando y muy visibles muertos. Absurdo o demasiadamente antidemocrático para ser cierto, opinaron algunos. Caído del cielo, dijeron otros. El pueblo debe salir a defender su gobierno con armas o con los que tengan, suplicó Allende abiertamente alarmado. ¿Se fijan? Por eso el texto del título se llama El primer gran alzamiento contra la tiranía de Allende. Fíjense lo que dice Allende. El pueblo debe salir a defender a su gobierno con armas o con lo que tengan, suplicó Allende abiertamente alarmado. La mayoría de los que andaban por las cercanías al ver los 8 tanques del regimiento blindado número 2 dirigiéndose hacia la Moneda, corrieron a perderse. Entre ellos el agregado comercial de la embajada de la reina Isabel II, que a través del espejo retrovisor de su automóvil comprobó que una mole marca Sherman lo iba empujando para que se moviera rápido. Cuando logró estacionarse recibió un solo grito y tuvo que salir corriendo mientras las balas llovían por todos lados. A Irene García Huidobro, gran amiga de mi hijo Ignacio en los años colegiales, le tocó estar parada en la esquina de Agustinas con Ahumada, en el preciso espacio en que segundos después le volaron los sesos a un joven Mirón. La impresión que se llevó a verlos colgando más arriba no pudo evitar imaginarse que podían haber sido los sesos suyos, y todo por ir caminando hacia la oficina. Otros no arrancaron, al contrario, corrieron a observar la extraña revolución y un buen número fue víctima de las balas. Aparentemente la mayoría disparadas por francotiradores apostados por los edificios del gobierno. Acá habían francotiradores, por si acaso, de la UP, y que disparaban para todos lados. Incluso hay de las 22 personas que murieron, porque murieron 22 personas con el tanquetazo, varios militares principalmente, pero también civiles, y estos civiles no solamente fueron baleados por balas locas de los militares, sino también de estos francotiradores. Porque esa es la pregunta. ¿Quiénes eran los que también estaban en los techos y se veían disparando y no tenían uniforme militar? Entonces lo más probable, según algunos deducen, es que hayan sido las mismas GAP del Allende o hayan sido militantes del Partido Socialista, que estaban bastante bien armados. Fíjense lo que dicen. Al contrario, corrieron a observar la extraña revolución y un buen número fue víctima de las balas, aparentemente la mayoría disparadas por francotiradores apostados en los edificios del gobierno. Se rumoreó también que varias embajadas se les consultó sobre posibles asilos políticos, pero nadie alcanzó a llegar a las puertas de ninguna. A las 11:46 la insurrección fue sofocada por el propio ejército. El gobierno reconoció la muerte de 22, pero se aseguró que murieron 40, en su mayoría militares. Los heridos sumaron docenas. Se tomó rápidamente preso al coronel Roberto Superón Frey, que fue dirigido a la maniobra, y un toque de queda nocturno se sumó al estado de emergencia que se había declarado 2 días antes. Naturalmente, una buena cantidad de chilenos creyó que era un show organizado por el gobierno como excusa para forzar una especie de dictadura sobre el pueblo chileno. Ya se existía ese temor de ese autogolpe, de ese chamullo que iba a hacer Allende, etc. Y entonces acá Nena Osa dice, nada que ver.
Tal como escribí en el National Review, de acuerdo con mis fuentes de entonces, fue una verídica conspiración para desbancar a Allende. Me aseguraron también que la mayoría de los organizadores originales se vieron obligados a echar pie atrás al descubrirse que una soplona paloma mensajera los había delatado, ya que a esa altura los preparativos los estaba vigilando todo el sistema de inteligencia del ejército, y por eso también estaba ese hombre, ese capitán de apellido Rocha, en el Ministerio de Defensa, porque el plan, el tanquetazo, se había descubierto el 27 de junio. Pero igual se realizó con lo que se tenía el 29 de junio, porque lo que esperaba Roberto Super y compañía es que con el levantamiento de Santiago iba a provocar que las demás unidades, los demás regimientos se levantasen también. O sea, que él fuese el que iniciase la llama, y entonces de esa forma los demás se levantasen. Y además esa fue la promesa, que no sucedió, que también se le hizo a Patria y Libertad, porque recuerden que Patria y Libertad lo que buscaba más que nada es que hubiese un levantamiento militar, pero un levantamiento militar general. Y por eso Patria y Libertad no prestó la ayuda de inmediato a este capitán y a este teniente que fue a verlo, porque era simplemente un levantamiento de un regimiento, no fue un levantamiento de las masas. Espero que se entienda un poco. Sean bienvenidos todos también. Muchas gracias por acompañar el canal. Recuerden, por favor, dejar un me gusta y, por favor, muéstrenselo a sus niños. Me aseguraron también que la mayoría de los organizadores originales se vieron obligados a echar pie atrás al descubrirse una soplona paloma mensajera que lo había delatado, ya que a esta altura los preparativos lo estaba vigilando todo el sistema de inteligencia del ejército. De paso, a quien fuera que le correspondía explicarle el cuadro completo al coronel Super, comandante de la guarnición, tal vez pensando que otros regimientos se unirían una vez consumado el hecho, no le informaron al alto oficial que el plan inicial no corría. Trágico asunto para la oposición, ya que ese tanquetazo, como lo denominaron, empañó la imagen del ejército tanto en Chile como en el extranjero. Trágico fue también el desenlace para Patria y Libertad en apariencia, solo en apariencia. Activo participante, según se comentó, encabezado por Pablo Rodríguez, y sus líderes procedieron a asilarse a las 4:10 p.m. del 31 en la Embajada de Ecuador. Bueno, y entonces acá da una conclusión que es bastante interesante, si me permiten comentársela. Mire lo que dicen, saltándonos hartas páginas. Dicen: el inmediato resultado del fiasco fue ¿quién podrá dudarlo? Una total censura de prensa. ¿No ustedes recuerden que Baradit decía de que en el gobierno de la Unidad Popular había total libertad de prensa? Claro, Baradit después puede decir, oye, pero acá hubo un intento de golpe de Estado. Era obvio que censurasen los medios. Pero yo recuerdo que el estallido fecal del 19 de octubre fue también un golpe de Estado. Y ahí no hubo censura de medios. Pero también podemos decir que antes de este levantamiento del ejército, ¿cuántas veces se intentó censurar la radio, la radio Agricultura? Se censuró más de 6 veces. Se intentó censurar el Mercurio. Se censuró la revista Cepa. Se persiguió un montón de revistas independientes también. Se intentó acabar con el diario La Tribuna. Se intentó requisar también la compañía de cartón y papeles, que era la que suministraba papeles a los periódicos independientes, a los periódicos de oposición. Tengan presente eso. Los canales de TV se los tomaron sus empleados marxistas, quienes como de broche de oro le prohibieron la entrada a los empleados no marxistas. Anecdótico también fue el paso que dio Allende. En la mañana siguiente, cuando por la radio urgió a todos los partidarios a salir armados y a tomarse las calles a salvar su gobierno, tuvo la sorpresa de descubrir que los trabajadores ya se habían organizado, pero dentro de los cordones poblacionales que rodeaban Santiago. Triste fue para él comprobar que la mayoría de sus seguidores jamás se iban a atrever a enfrentar a un tanque o a un soldado. Con la rapidez del rayo, el pueblo chileno se cercioró clarísimamente que las Fuerzas Armadas eran todas luces capaces de controlar las calles cuando y como lo deseasen. Hasta los más ultras, o sea, el MIR, captaron el punto. A nivel del pavimento, las calles, ese 29 de junio no se vio ni un solo extremista de aquellos que habían convertido en profesión al salir a disparar, golpear, apedrear, insultar a mujeres y estudiantes. Por su lado, el atardecer, en un discurso radial, Allende halagó las Fuerzas Armadas hasta más no poder, notándose nítidamente que nuestro presidente sabía muy bien que se había salvado por milímetros.
¿Se salvaría la próxima vez? La conspiración no apagó la creciente inquietud militar. Al contrario, la Fuerza Aérea, la Marina, los regimientos permanecían acuartelados y en alerta las 24 horas del día. Y para aparentar normalidad se turnaba el 50% con el otro 50%, mientras los barcos de guerra se mantuvieron en alta mar a la espera de instrucciones. Todo esto se lo escribía la National Review. Ahí tienen presente lo que vio una periodista de la época, no una periodista comprada por el marxismo, ni una periodista progre, una periodista de verdad, que cuenta las cosas como son. Pero a mí me gustaría leerles, y esto lo pueden encontrar ustedes en el Centro de Estudio Miguel Enríquez, ya, para que la gente no empiece a decir, no, que tú ocupáis puras cuestiones de izquierda, que tú sacáis ocupáis puras cuestiones de derecha, que puras cuestiones fascistas. Mentira. Yo intento contar la historia realmente como pasó y para eso me documento de las dos fuentes. Claro, bueno, si uno lee el Centro de Estudio Miguel Enríquez va a estar bañado con ideologías del MIR. Por eso uno tiene que depurarlo, pero es interesante ver lo que pensaban estos tipos. Porque como dice Nena Osa, el MIR, que era bueno para asaltar mujeres viudas y dejarlas entre 30 tipos, que era bueno para asaltar fondos y matar a toda la gente que estaba dentro, que eran buenos para tomarse la fábrica cuando eran una minoría, dejando a cientos de personas desempleadas. Para eso era bueno el MIR, porque para la hora de defender su gobierno popular o para la hora de defenderse de los, entre comillas, golpistas, no salió ni uno. Eran, en buen chileno, puro tollo. Puro tollo. Entonces ahora yo les voy a presentarles el texto. Se llama, lo pueden encontrar ahí en el Centro de Estudio Miguel Enríquez, Las tareas del pueblo contra la ofensiva golpista. Fíjense lo que dice. En el día de hoy, un sector reaccionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el comandante del Regimiento Blindado número 2, Roberto Super, intentó un golpe de Estado ocupando desde tempranas horas de la calle cercanas a La Moneda. La ultraderecha chilena, el Partido Nacional y sectores ultrarreaccionarios de la democracia cristiana apoyaron este intento golpista, llamando a los gorilas criollos a llevar a cabo una acción golpista contra el pueblo y que costó la vida de numerosos trabajadores inocentes. La gran mayoría eran soldados. Sin embargo, el pueblo contestó con la movilización inmediata, ocupando las fábricas y los fondos y lugares de trabajo, impulsando decididamente el poder popular a través de la creación de los comandos comunales de trabajadores. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y carabineros leales al gobierno se movilizaron decididamente y aplastaron el intento de ocupación del Palacio de la Moneda. Fíjense acá el chiste. Y aquí cuando hablan esta gente. Las Fuerzas Armadas y carabineros leales al gobierno. ¿No será que los líderes, los jefes, los altos mandos eran leales al gobierno? Y aquí cometían una alta traición porque los militares no deben ser leales al gobierno, deben ser leales a la nación. Y por eso cuando empiezan a decir que Pinochet fue un traidor, mentira, Pinochet no fue un traidor, porque Pinochet no tenía que ser leal a Allende, tenía que ser leal a la nación. Y por consiguiente Allende, primero en la nación y después Allende. ¿Se fijan? Ese es el punto que tienen que tomar en cuenta. Pero el intento golpista tiene raíces y ramificaciones más amplias. En esta acción sediciosa y golpista están comprometidos políticos y parlamentarios de derecha y militares ultrarreaccionarios. Están comprometidos el Partido Nacional, la ultrarreacción demócrata cristiana, la SOFOFA, la CUPROCH, la SNA y el imperialismo. O sea, está nombrando todo. Faltó que nombrase también al obispo de Talca. Siendo que ni siquiera participaron esta gente. Era para nombrar nomás. La clase obrera y el pueblo deben desencadenar ahora una ofensiva a fondo contra la reacción y la ultrarreacción derecha de la chilena. El pueblo tiene fuerza más que suficiente para resolver la crisis planteada en su favor. Solo la movilización y la organización independiente de los trabajadores y el combate decidido e inmediato contra la reacción patronal e imperialista pueden derrotar definitivamente esta intentona golpista y cualquier intentona posterior. La clase obrera y el pueblo tienen claro que la crisis actual no la pueden resolver otras fuerzas que no sean las fuerzas de la clase obrera y los trabajadores. Es la clase obrera y los trabajadores organizados en los comandos comunales. Ojo con eso, porque más adelante yo les voy a explicar
La nueva institucionalidad que buscaba imponer el MIR. Por eso insisto y vuelvo con la burra al trigo. Acá habían dos revoluciones. Allende no buscaba, como decían, y esa era la crítica que le hacían a Allende, no buscaba eliminar el Estado burgués, lo buscaba modificar el Estado de Chile y transformarlo en un Estado socialista. En cambio, lo que quería hacer el MIR era eliminar el Estado y generar una nueva institucionalidad, una institucionalidad popular nacida desde las masas, desde el pueblo. Y entonces los comandos comunales iban a ser una forma de institucionalidad, como los tribunales del pueblo, como la asamblea del pueblo, como las juntas de pobladores también del pueblo. Y los comandos comunales iban a presentar también grupos de defensa comunales. Entonces también se iba a crear una institucionalidad de seguridad. Espero que se entienda lo que digo. Es que de repente me enredo mucho. Cualquier duda, por favor, póngalo ahí en los comentarios. Saludos, Marcela. Bienvenida. Y muchas gracias, Gato Misifú. Qué buen nombre, Gato Misifú. Me imagino un gato blanco y peludo. Sigamos. Es la clase obrera y los trabajadores organizados, los comandos comunales, los comités de autodefensa de los comandos comunales, los que deben tomar el control de las comunas, los barrios, las ciudades y el campo del país. ¿Se fijan? Por eso, convocamos a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo a mantenerse en estado de alerta y movilización, a mantener la ocupación de las fábricas y fondos y lugares de trabajo, reforzando los comités de autodefensa y desarrollando en forma masiva la organización de brigadas de vigilancia. No devolver ninguna de las grandes empresas tomadas por los trabajadores e imponer el control obrero en el resto. Por eso el MIR llama a fortalecer los comandos comunales y allí donde existen y a crearlos de inmediato donde todavía no se han constituido, integrando a todas las organizaciones de masas existentes en la comuna, sindicatos, centros de madres, HAP, juntas de vecinos, centros de estudiantes, etc. El comando comunal debe asumir de inmediato el control de vigilancia de la comuna. Llamamos a que los comités directivos de los comandos comunales se declaren en sesión permanente, a crear y hacer funcionar de inmediato un comité de defensa del comando comunal. Ustedes pregúntense, ¿para qué rayo era un comité de defensa? Porque me imagino que esta gente del comité de defensa no era gente que estaba con palito o con coligüe o que tiraban flores. ¿O no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sigamos. Llamamos a la clase obrera y al pueblo a vigilar y a encarcelar de inmediato a los oficiales reaccionarios y golpistas y a luchar por la democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿No les suena similar esa cosa? A los comunistas, a los progres hoy en día de hablar de democratizar. Vuelvo a insistir y a la gente que no ha escuchado nunca lo que voy a decir ahora, pero recuerden que los comunistas son los más demócratas que hay en este mundo. Y ustedes me van a decir, ¿qué rayo estás hablando? ¿Cómo que los comunistas van a ser demócratas? Los comunistas buscan la verdadera democracia, según ellos. Porque según ellos, la democracia liberal, la democracia que tenemos nosotros, la democracia que vamos a un lugar a poner un voto para que alguien nos represente, es una democracia de antagonista de clase. Es una democracia que solamente beneficia a la burguesía. En cambio, los comunistas, el socialismo real representado por el MIR, busca la verdadera democracia, una democracia de clase, una democracia donde el pueblo participe. Entonces, por eso cuando ellos hablan de profundizar la democracia, por eso cuando ellos hablan de revolución democrática y ustedes dicen, oye, qué nombre más absurdo, ¿cómo una revolución va a ser democrática? Porque eso es lo que buscan. Destruir la democracia burguesa, la democracia liberal que usted y yo conocemos, para cambiarla por esa democracia de clase.
Esa es la única cosa que quieren hacer. Sigamos. El MIR llama a pasar de inmediato toda la fábrica de más de 14 millones de escudos a capital a poder de los trabajadores, a pasar a manos de los trabajadores los fondos de más de 40 hectáreas y a exigir su intervención, a expropiar Senade y Consi y todas las grandes distribuidoras y almacenes, que el pueblo tome de inmediato en sus manos la distribución y el abastecimiento de la población, a expropiar todos los bienes del imperialismo y a suspender el pago de la deuda externa, a cerrar y expropiar y a pasar a manos y al control del pueblo todas las radios, diarios, canales de televisión que hoy están al servicio del golpismo, a expropiar de inmediato la cadena El Mercurio, Tribuna, Radio Agricultura y el Canal 13, unidad de toda la izquierda y los revolucionarios. El MIR llama a toda la izquierda a unir fuerzas para combatir frontalmente a la burguesía, a la reacción y a la ultrarreacción nacional y extranjera, para detener los planes y proyectos golpistas y sediciosos, derrotándolos definitivamente mediante un combate en que la clase obrera y el pueblo les arrebate sus fábricas y fondos y los desaloje de sus trincheras de poder político, el Parlamento, la Contraloría y la Corte Suprema. El MIR llama a la clase obrera y al pueblo a no dejarse engañar por los Harpas y los Frey, por los parlamentarios reaccionarios, por el Partido Nacional, por el Partido Democristiano, por la prensa reaccionaria, quienes intentarán esconder su responsabilidad en este frustrado intento golpista que costó la vida a decenas de trabajadores inocentes. Acá vuelve a mentir Miguel Enrique. De la gente, de los civiles que murieron APP, fueron como unos 6, si no me equivoco. La gran mayoría fueron militares, porque obviamente el enfrentamiento fueron de los militares sublevados del regimiento versus los militares que estaban dirigidos por Prats. Y hay que decirlo, por el general Pinochet, porque fue el general Pinochet el que principalmente aplacó esta rebelión. Después podemos explicar y podemos sacar conclusiones por qué Pinochet participó en esto, ¿ya? Aunque no es muy difícil. Y aunque los comunistas dicen, miren, pues ahí ustedes pueden ver que Pinochet es un traidor, porque estaba apoyando al gobierno popular en contra de este ejército reaccionario, según ellos, y después se dio vuelta la chaqueta, lo cual es falso, pero después lo vamos a explicar eso. Es una apreciación bastante fútil, ¿o no? El MIR saluda a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo y a los oficiales honestos, soldados y carabineros y al conjunto de la izquierda y a nuestros militantes que supieron enfrentar a los golpistas en los cuarteles, en las calles, en las fábricas, en las poblaciones, en las ciudades y campos de Chile. Y al mismo tiempo los llamamos a permanecer alertas y a seguir combatiendo a la reacción y al golpismo en la lucha diaria que libra a los trabajadores y el pueblo contra sus enemigos y a través de sus tareas aquí planteadas. El MIR llama a desencadenar una vasta ofensiva revolucionaria y popular contra los enemigos del pueblo, contra la reacción patronal y el golpismo. El MIR llama a luchar por el programa revolucionario del pueblo, por la plataforma inmediata destinada a resolver los problemas más urgentes de las masas, a crear y fortalecer el poder popular creando los comandos comunales de trabajadores en todas las comunas del país, asumiendo el control y la vigilancia de la comuna y la dirección de las luchas de la clase obrera y el pueblo, a luchar por la democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la vigilancia y el encarcelamiento de la oficialidad reaccionaria y golpista, a impulsar con más fuerza que nunca la lucha por sustituir el Parlamento burgués. Y atentos con esto, voy a repetirlo, y atentos con esto, fíjense en lo que quería hacer el MIR, totalmente en contra de lo que quería hacer Allende, a impulsar con más fuerza que nunca la lucha por sustituir el Parlamento burgués por la Asamblea del Pueblo, por imponer el establecimiento de un verdadero gobierno de los trabajadores. Termina, Secretariado Nacional, Movimiento Izquierda Revolucionaria, Santiago, 29 de junio de 1973. O sea, fue el mismo día. Fue exactamente el mismo día, parece, según la cita. Fue la declaración pública del MIR. Bueno, después también hay un discurso por una radio que es del 6 de julio de 1973 a partir de esto mismo, pero no lo vamos a repetir porque ustedes saben que la izquierda siempre se repite más o menos los mismos discursos, que es algo muy inteligente hacerlo, porque uno genera una conciencia más profunda de los temas que busca imponer el movimiento, el repetir constantemente las cosas.
cosa que la derecha no lo comprende bien. Ahora, yo les quiero presentar lo que dijo Luis Corvalán. Mencionamos lo que dijo Miguel Enríquez. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Luis Corvalán el 11 de julio del 73 en el Caupolicán. También lo pueden encontrar también en el Centro de Estudio Miguel Enríquez. Dice así: queremos dejar plenamente establecido que no renunciamos ni podemos renunciar a los cambios institucionales. Los reaccionarios nos acusan de pretender la totalidad del poder. Y escuche, fíjese por favor, y aquí representa todo lo que he dicho. Voy a repetirlo. Queremos dejar plenamente establecido que no renunciamos ni podemos renunciar a los cambios institucionales. Los reaccionarios nos acusan de pretender la totalidad del poder. Sí, señores, pretendemos que todos los poderes estén al servicio del pueblo y cada cual desde su órbita de acción y conforme a los límites que fije la ley. Si las clases hasta ayer de todos dominantes tenían en sus manos la suma de los poderes, ¿por qué el pueblo no puede aspirar a lo mismo? Derecho tiene a hacerlo y necesidad hay de que sí suceda. ¿Qué les parece? Hay que estar preparado para todas las circunstancias, dispuesto a combatir en todos los terrenos. Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal que no deseamos, que no buscamos, aquí está la cuestión. Por eso yo les digo que el Partido Comunista en esta época buscaba evitar por todos lados el conflicto armado, porque ellos sabían que no lo podían hacer. Claro, ellos decían, no, que el pueblo se va a levantar y vamos a vencer y vamos a aplastar la reacción. Pero ellos sabían de que esta masa, que ellos llaman reaccionaria, o sea, la oposición en general, había mucha parte del ejército que el Partido Comunista sabía que apoyaban, por lo menos no a viva voz. Entonces, por eso el Partido Comunista evitaba totalmente el enfrentamiento frontal. Y por eso era partícipe en la planificación de lo que era el Plan Z. Saludos PR, saludos Juan Laurel, saludos Linilo, saludos José Muñoz, Patriota Austral, Tomasita y Jaime García. Sean bienvenidos. Sigamos. Le agradezco Need English. Muchas gracias. Yo lo único que les pido a la gente aquí presente, por favor dejen su me gusta y por favor muéstrenselo a los niños, a los jóvenes principalmente. Si tienen al hijo al lado, al sobrino, al nieto al lado suyo, que lo vean con usted. Porque lo más probable es que si ayer tuvieron clase, o bueno, fueron los últimos días que tuvieron clase en algunos colegios, les van a meter un chamullo, o le metieron un chamullo, pero de manera sublime. Aquí están viendo lo que pensaba la izquierda. Como los trabajadores adoptaron inmediatamente medidas de seguridad ante el reciente intento golpista y mantienen esas medidas de precaución, algunos reaccionarios han comenzado a chillar y han querido encontrar un nuevo tema para tratar de meter cuña entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, sosteniendo que estamos orientados a reemplazar el ejército profesional. No, señores, seguimos y seguiremos apoyando el carácter absolutamente profesional de nuestro instituto armado. Sus enemigos no están en las filas del pueblo, sino en el campo de la reacción. El Partido Comunista, junto a los demás partidos de la UP, a todos los revolucionarios dispuestos a actuar bajo una sola dirección responsable y no como francotiradores o por la libre, ahí le tiró un sopapo al 1000 por si acaso, pondrá en el platillo de la balanza toda la fuerza de su organización, su disciplina y su coraje. Creemos que tenemos derecho a notificar al enemigo y a los que quieren lanzarse a una nueva aventura sediciosa. No pasarán y ellos sacarán la peor parte. Estamos más seguros que el mismo espíritu anima a los demás destacamentos de la UP. Más todavía estamos convencidos que más allá de los efectivos de esta coalición, en las circunstancias que hablamos, surgirán decenas de miles de combatientes sin partido. La clase obrera y el pueblo en general darán muestras de firmeza, de heroísmo, como aquellas que han dado todos los pueblos que en momentos tales no tienen otro dilema que vencer o morir. Y esto, como les dije, lo encuentran en el Centro de Estudio Miguel Enrique y es una parte del discurso de Luis Corvalán.
en el Teatro Caupolicán el 11 de julio de 1973. Permítame, por favor, tomar un poquito de agua porque la garganta ya... Y ahora sí, como me devolvió el alma. Muchas gracias, Paula. Le agradezco mucho, Paula, por el flow. Le agradezco mucho. Y también Jackie67, le agradezco mucho. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Perdón. Se lo agradezco mucho. Igualmente, que Dios la bendiga a usted, Jackie. Así que, aprovechando este interludio, dejen su me gusta, compartan. Si es la primera vez que conocen este canal, suscríbase. Y sobre todo, métase al canal y vea los videos de la historia de la Unidad Popular. Es necesario difundirlo, es necesario difundir el material, y no porque lo estoy haciendo yo, sino porque es hora y es un momento histórico de difundir lo que realmente pasó. Y por primera vez, gente como yo y la gente que me ayuda con material, lo estamos haciendo para la verdadera historia de Chile. Y para ustedes principalmente. Así que eso, busquen en el canal Historia de la Unidad Popular, la tiranía de Allende. Así se llama la saga de videos. Así que continuemos. Continuemos. Fíjense que hay algo interesante, porque ahí ustedes pueden ver que si bien la izquierda, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista, tenían un nivel bastante alto de infiltración, de técnicas de acaparar material estratégico, de tener conocimiento táctico de lo que estaba pasando en todas las instituciones del país, a Allende, sabiendo de que se estaba planeando un pronunciamiento el 27 de junio, porque iba a ser el 27 de junio, y logrando detener a este capitán Rocha, nunca supo de que igual iba a continuar el plan. Si bien, como ustedes ya escucharon, el plan iba a terminar, ya porque fracasó al momento de que se enteraron. Obviamente, porque si un plan, una conspiración, se basa de que esta debe ser totalmente secreta. Si se sabe, ya deja de ser una conspiración y pasa a ser un hecho público. Entonces Allende no esperaba de que el plan iba a continuar. Y lo pilló mal parado, lo pilló en Tomás Moro. Entonces yo les recomiendo un libro. Si bien este historiador no es de izquierda, este historiador podríamos considerarlo un liberal de derecha, un de centro derecha, que es Joaquín Fermandois, que es un muy buen historiador. En su libro La Revolución Inconclusa, ahí lo pueden encontrar este documento. Ahí comenta también, como en el libro de Lautaro Silva, o de Los últimos días de Allende, lo que tuvo que hacer Allende para llegar a la moneda, que fue literalmente como una película. Y aquí el comandante Araya Peters, el edecán naval que tenía Salvador Allende, prácticamente fue su guardaespaldas. Fue esto, imagínenselo como una misión imposible con Tom Cruise, ¿ya? Porque cuando se supo del levantamiento armado, Salvador Allende obviamente buscaba llegar a la moneda, porque es el centro de mando. Él no podía estar mandando desde Tomás Moro. Buscaba llegar a la moneda y entonces establecer poder ahí, y de esa forma también levantar a las masas, y lo pongo entre comillas, que iban a defender el gobierno popular. ¿Se fijan? Entonces, y aquí ustedes tienen que tomar en cuenta esto. Y es muy interesante lo que pasa. Van en el auto. El comandante Araya se transforma prácticamente en el guardaespaldas de Salvador Allende, superando las mismas GAP que iban acompañándola. Y entonces Araya se baja y empieza a dispararle a los propios soldados rebeldes del ejército, o sea, rebeldes a la UP. Y entonces de esta forma va limpiando el camino. No estoy diciendo que Araya estaba matando a todos los soldados, pero había contrafuego. Y de esta forma iba cubriendo la entrada del mismo Salvador Allende al Palacio de la Moneda y despejando el paso a que las GAP actúen. Hay algo interesante con Araya.
hay algo muy interesante con Araya porque pasan dos cosas. La historia tradicional, sobre todo contada por sectores liberales o de la derecha, piensan que Araya era cercano de Allende en el sentido de que era parte del gobierno popular, que era como Prats o como Montero o como Sepúlveda Galindo, que pensaban que este hombre era de la Unidad Popular, que era socialista, que era de izquierda. Pero hay algunas informaciones por ahí que yo creo que va a ser bastante interesante algún día contarla en un video, de que Araya más bien era un espía de la Marina. Es una teoría que se dice. Y esa es la razón de por qué el GAP, principalmente porque piensan que fue el GAP, lo mandó a matar. Porque fue la izquierda el que mató al edecán. Fue la izquierda. Incluso se cuenta en una fiesta donde estaba Arturo Araya, en la casa de Tomás Moro, y estaba la Tati Allende. Y entonces se cuenta una conversación que había un testigo ahí, de que la Tati Allende le decía a Allende para comprobar la lealtad de Araya. Y entonces Araya se comportó tan lealmente de que al tiro la Tati Allende dijo, no, este tipo no es de los nuestros. Si no me equivoco, eso está en el libro de Bozar. Y por eso lo asesinaron también. Porque de esa forma se enteraban de todos los pasos que estaba haciendo Allende. Entonces permítanme a ustedes leerle lo que pasa con la acción de Allende. ¿Qué estaba haciendo Allende para el 29 de junio en la mañana? Fíjese. Un momento. Si bien Prats no recibió golpes físicos, esto fue por la cuestión de la señora Cox. ¿Ya? ¿Se acuerdan que unos días antes, si no me equivoco, onda como el 20 de junio, Prats tuvo casi un accidente y entonces, ¿cómo se llama? Sale esta señora Cox que le saca la lengua y entonces Prats le dispara las ruedas del auto de la señora Cox y entonces queda el verdadero caos, la gente va a prácticamente, como hoy en día se dice, a funar a Prats y entonces de esta forma causó un escándalo a nivel nacional. ¿Ya? Recuerden que eso estaba pasando en ese periodo y por eso habla esto. Si bien Prats no recibió golpes físicos, fue una situación bastante indigna y la que debe haber sentido como terrible e injusta humillación. Un taxi lo rescató y lo llevó a La Moneda, en donde le presentó de inmediato la renuncia a Allende. Este la rechazó de plano y quizá aprovechando las noticias acerca de los arrestos del ejército para rescatar a Prats del bochorno, no provocando en el que había caído, declaró zona de emergencia Santiago. Prats ordenó a destituir al comandante del regimiento blindado número 2, Roberto Superonfrey, y este se negó a entregar el mando y el 29 de junio, en conjunto con un grupo de subordinados que evidentemente tenían planificado algo, aunque quizás no para ese día, salieron a la calle y dirigieron 9 tanques hacia La Moneda. Muchas gracias, Agustina. Los relatos que hay sobre lo que sucedió a continuación combinan lo terrible con lo cómico. Se apuntaba que los tanques se detenían en las luces rojas, que en un tanque se quedó sin combustible. Por eso les decía que Patria y Libertad, una de sus tareas era conseguir combustible y consiguió parafina, un tanque de parafina, no servía para nada. Se apuntaba que los tanques se detenían en las luces rojas, que un tanque se quedó sin combustible y entró a reabastecerse a una estación bencinera, donde después de un forcejeo verbal, aceptaron llenar el tanque del vehículo militar sin recibir nada a cambio. Al llegar el ministro de Defensa, entraron en él y liberaron al capitán Rocha. Se fijan en este hombre que arrestaron el 27 de junio. Saludos, Esteban, bienvenido. Otra leyenda quiere hacer saber que el jefe de la Guardia Presidencial de Carabineros, el teniente Pérez, gritó según Allende: la Guardia muere pero no se rinde mierda. Los detalles son poco creíbles, aunque quizás no se pueden desechar de todo en el ambiente surrealista que se comenzaba a vivir. De hecho, hubo un intercambio de disparos entre soldados y un grupo de carabineros encabezados por un oficial, pero estos últimos estaban localizados en el edificio Norambuena. No se informó de ningún fallecido ni herido del cuerpo de carabineros. No hubo en el centro de enfrentamiento con la fuerza del ejército que Prats y el general Augusto Pinochet y el general Mario Sepúlveda estaban enviados para sofocar la revuelta. La llegada del mismo Prats y de otros jefes fue poco a poco desalentando a los sublevados, quienes empezaron a entregarse o a regresar al regimiento.
Había quedado un reguero de muertos en el centro, a pesar que las ametralladoras pesadas no siempre usaron balas de guerra, así como los tanques disparan municiones fingidas. Hay una escena famosa que recorrió el mundo de un camarógrafo sueco-argentino llamado Leonardo Henriksen, que filmó la escena del momento que un militar le disparó directamente. Filmó su propia muerte. Da la impresión que el fuego cruzado más intenso fue el que se desarrolló entre los sublevados y los francotiradores que rodeaban la moneda, que pertenecían al aparato de protección de Allende, un grupo que estaba fuera de la legalidad para el caso, un grupo que estaba fuera de la legalidad. Para el caso de los oficiales rebeldes se trataba de una banda armada. Hubo 22 fallecidos según declaró el gobierno, 7 de ellos militares al parecer muertos por sus compañeros al regresar a los blindados, en el único enfrentamiento directo que habría habido entre fuerzas militares. O sea, ni siquiera fue en el enfrentamiento directo, sino cuando se estaban retirando. De un plumazo, Prats recuperó su autoridad. El alto mando, incluyendo a Pinochet, pareció cohesionado en torno a él. Allende, acompañado de su GAP y de su edecán naval, el comandante Araya, arribó a la moneda cuando la sublevación acababa de ser dominada. Había intentado llegar antes, pero fue disuadido por su gente, que le hizo ver lo peligroso de la situación. Él veía el simbolismo de la casa presidencial. Previamente, desde la radio había animado a sus leales, incluyendo a los uniformados constitucionalistas, entre comillas. Había agregado una frase que rebotó en pocos días: en caso necesario, armas tendrá el pueblo. Fin de citas. Se entendió que existía una reserva en armas que se podía repartir a unidades de militantes de la UP para apoyar a los militares constitucionalistas, entre comillas. También se entendió cómo que había en potencia un acto, un ejército irregular. Se le cobraría mucho a Allende estas palabras: avivaron el fuego. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Al transcurrir la tarde parecía que la UP había obtenido el codiciado triunfo decisivo. Había sucedido la Bahía Cochinos de Chile, es decir, la intentona del derrocamiento fracasada que consolidaba el proceso revolucionario en alusión a la abortada invasión de exiliados anticastristas a Cuba en abril del 61. Al atardecer, Allende se dirigió a una ardiente concentración de la Plaza de la Constitución. En un gesto audaz, hizo asomarse a los comandantes en jefe de las tres armas, como políticos cualquiera, algo que no les gustaba. Por lo menos, no a Ruiz ni a Montero. No era el momento de oponerse. La multitud rugía. Allende exaltó la acción de Prats, de Pickering, de Sepúlveda y nombró también al pasar a Pinochet. Le interesó mucho destacar el apoyo recibido por las Fuerzas Armadas. Contó que Fidel Castro lo había llamado para felicitarlo por el apoyo de militares. En general, Allende usó su estilo pedagógico para narrar los hechos de la multitud y surgían gritos más o menos coordinados para cerrar de una vez por todas el Parlamento. No pocos en la Unidad Popular pensaron que era el momento de dar un paso adelante, ya que juzgaban bien la oposición y habían quedado desalentada. La Democracia Cristiana había emitido una condena a la intentona en la que se apoyaba el orden institucional, palabras pronunciadas probablemente con honestidad. Allende, aún reconociendo que algunos opositores quizás no estaban con la rebelión, resumía lo que había sucedido con las siguientes palabras. Esto es lo que Allende decía. Es lo que Allende decía. Un momento, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Ya. Dice así Allende: el pueblo debe recordar que el gran acto que realizáramos el 21 de junio, expliqué que este país estaba potencialmente en insurrección y al borde de la guerra civil, que los sectores de la alta burguesía y del fascismo, coludido con los intereses foráneos, pretendían poner atajo a la marcha del gobierno e impedir la consolidación del campo económico del gobierno popular. Señalé cómo querían paralizar al Estado negándole las leyes esenciales que se necesitaban para hacer frente a la hora difícil porque atravesamos y tendremos que pasar. Hice presente que era para nosotros una preocupación básica el obtener leyes que permitieran tomar medidas para atajar el proceso inflacionista e impedir que se cayera a una vorágine incontrolada. Y destaqué el despacho de leyes sin financiamiento y la negativa de dictar la ley sobre el delito económico.
De la misma manera que hizo un recuento de las acciones terroristas desatadas tratando de crear un pánico y destruyendo locales partidarios y atentando contra militantes de la UP o de la izquierda. Y aquí Allende cae en una falacia pero increíble, porque si uno calcula de 9 de 10 locales atentados por extremistas, todos eran de derecha o de la DC. Ustedes ven la noticia, prácticamente nunca van a encontrar en un diario, y se los puedo decir yo porque he leído mucho de los diarios, nunca van a encontrar ustedes local del Partido Socialista fue dañado por militantes del Partido Nacional. No van a encontrar nunca eso, siempre van a ser militantes del Partido Socialista, atacan sede del Partido Nacional, militantes del Partido Socialista asesinan a militantes del Partido Nacional, militantes del MIR atacan a la sede de la Democracia Cristiana en tal lugar. Y así sucesivamente. Y eso lo van a encontrar en todos los diarios. Por eso yo en todos los videos que subo de la historia de la Unidad Popular, yo les muestro los diarios para que ustedes vean los titulares. Porque si no me quieren creer a mí, créanle a los diarios de la época. Y así Popeyovsky van a decir los diarios son de la derecha, los diarios son de los fascistas, los diarios son de acá. Pero no nos pueden decir nada, no le pueden decir nada al material que estamos sacando, porque yo también saco material, como ustedes lo vieron, del Centro de Estudio Miguel Enrique. Y no pueden decir que el Centro de Estudio Miguel Enrique es de la extrema derecha o es del Partido Republicano. No pueden. Y eso, miren, pasan cosas como en Viña del Mar también, que lo vamos a ver en los diarios, porque por eso le estoy mostrando yo los diarios acá. Quiero terminar con este texto y entonces vamos a mostrarle los diarios de la época, con fotos de la época, porque muchas de las fotos que les voy a mostrar no van a aparecer en ninguna parte de internet, solamente están en los diarios. Entonces es material inédito solo para sus ojos. Dice así: el tancazo reveló una realidad que se movía como lava. La rebelión fue derrotada con toda facilidad, pero su raíz no fue tocada. No fue como el asesinato de Schneider, que aseguró a Allende el acatamiento de los militares. No fue otra Bahía Cochinos. Un hecho llama la atención: la sublevación y las raíces que tenía y que indican que la idea original era la sublevación de más unidades era una empresa de oficiales de mediana graduación, es lo que les dije al principio, más bien jóvenes, que se sentían separados del alto mando, muchas veces abandonados en medio de la crisis nacional, que estaban comprometiendo sus propias emociones, demostrando que el espíritu de Soviet, esto es, un estado de deliberaciones que lleva a romper la cadena de mando, estaba presente en los cuarteles y en la unidad de las Fuerzas Armadas. Si ello era así, entonces era cuestión de tiempo para empezar a suceder con los oficiales. En Valparaíso, cuando los oficiales de la Armada supieron las noticias de la sublevación, se reunieron en una especie de asamblea para hacer algo en apoyo de sus camaradas del ejército, quizás tomarse Viña del Mar u otras ideas alocadas en ese contexto. ¿Qué les parece? Disculpen, ya la garganta como que ya está como media tomada, pero vamos a seguir un rato más. Fíjense ahí, ustedes están viendo. Voy a hacerle un poco de zoom para que ustedes puedan verlo también. Solamente un momento. Ahí está. Con el apoyo de las 3 ramas de la Fuerza Armada, el gobierno sofocó ayer un levantamiento militar en contra del Poder Ejecutivo, que protagonizaron a las 9:02 horas 4 tanques, un portatanques y 2 camiones con 40 hombres cada uno del Regimiento Blindado número 2, que tiene su sede en la... no la alcanzo a ver. En la... tanto, que circundan en las calles Santa Rosa y Coquimbo y Porvenir y San Isidro. Los rebeldes intentaron apoderarse del Palacio de Gobierno, la Moneda y el enfrascar sus propósitos tras el intenso tiroteo sobre el Ministerio de Defensa,
Ah, primero y después, ante la sede del Poder Ejecutivo, huyeron del lugar. En horas de la noche, el presidente Salvador Allende declaró que ya estaban ubicados y que estaban siendo sometidos a la justicia militar. Bueno, es lo que le dije yo delante. Es lo que le dije yo delante. Ah, se me movió, perdón. Acá está. Según un informe oficial, el edificio de la Moneda fue, bueno, vamos a poner impactado por 500 proyectiles de armas automática y cañón. Entre los daños se incluye la rotura de 70 vidrios de la ventana. Además, quedaron muy dañadas algunas oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Ministerio de Defensa resultó destruido parcialmente el despacho del ministro de Defensa, José Toá. Algunas oficinas que ocupaban los generales del ejército, un tanque derribó la puerta del Ministerio de Defensa y disparó su cañón en el interior. Saludos, Dino Vaz. Sí, es que no tengo propóleo y además me hace mal esa cuestión, Arminio. Saludos, Juan. Jackie, saludos. Blanca. Bueno, sigamos leyendo. Está leyendo el chat. Les voy a mostrar más fotos por si acaso. Vamos a mostrar otra foto. A ver. Un momento, porque esto demora un poquito. Saludos, Gato Misifú, de la Araucanía. No es necesario que lo lean, es que la foto sale así, pero ahí fíjense cómo quedaron los autos. Quedaron como autos compactos, convertibles. ¿Se fijan? Ahí ustedes pueden ver eso. Aprecienlo un momento. Ahí ustedes van a ver lo que realmente pasa. Saludos, Sergio. Sea bienvenido. Sean bienvenidos. Ese día el gobierno del inmundo borracho marxista envió francotiradores a abrir fuego sobre varios civiles que murieron ese día. Todo tirano y asesino protegido por el establishment. Así es. Así es, totalmente cierto. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que totalmente pasó. ¿Cuánta gente murió por los francotiradores? Eso no lo vamos a ver nunca. No lo vamos a ver nunca. Sigamos. Voy a mostrarle un poquito más de fotos. Un momentito. Recuerden dejar su like, por favor, por favor. Dejen su me gusta y difundan. Les voy a mostrar una foto más. O sea, no una foto más, sino varias fotos más. Sí. Tomé hartas fotos de ese día. Ahí está. Ahí está, mire. Saludos, Bastián. Viva Chile, por supuesto. Y ustedes pueden ver eso. Saludos, Manuel. Fíjense acá, Lobo Chileno. Si a usted también le interesa también profundizar y escuchar también la versión de don Hermógenes Pérez de Arce, ustedes pueden buscar en el canal Mito y Anécdotas de la Unidad Popular El Tanquetazo. Incluso ahí, gracias al apoyo del Lobo Chileno, deja ahí un listado de las personas que murieron. Prácticamente es todas las personas que murieron. Ya un listado de las 22 personas o 18 personas que ahí tenían. Descargue la página Alejandro Bole, lo más probable es que se le haya bugueado. Saludos, Cristian.
Sigamos, mire. Si hay más fotos, hay más datos que presentarle a ustedes. Sigamos. A ver, déjeme cargar una siguiente imagen. Van a tener que girar la cabeza, perdón, que no puedo girarlo acá, no puedo rotar. Justamente esta máquina no tiene, o sea, este software no tiene para rotar. Pero ustedes pueden ver la acción militar. O sea, la contrarrespuesta militar. Vamos a mostrarle otro. Y también pueden ver más datos. Saludos, ¿qué será de Chile? Bienvenido. No sé si se ve bien. No sé si me pueden decir si se ve bien. Yo creo que sí. Vamos a quitar la gente corriendo. ¿Se fijan? Los primeros instantes el público aún no se ha percatado exactamente lo que ocurre en el centro de la capital. Algunos ya corren a protegerse en medio de un niño sonriente, avanza con una bolsa a ver qué pasa. Ahí está el cabro chico. Tengo 26. Gato. Tengo 26. Más fotos. Saludos, Andy K. Bueno, no está la Carmen Hertz con ametralladora, pero acá hay un, ¿cómo se llama? Un militar defendiendo el gobierno de la UP. Ahí está. Saludos, CNM. Saludos, Laura. Ahí está también, pueden ver una foto. Por eso yo le digo, estas fotos no las van a encontrar por ningún lado. O sea, las van a encontrar por mi canal nomás. O excepto que vayan al diario El Mercurio y ahí las saquen, pero les va a costar. Ahí tienen más. Correr a protegerse. Saludos, ODDR68. Andy K. Sigamos. En plena acción. Un soldado del grupo rebelde contrario al gobierno aparece en plena acción mientras cruza con su arma preparada una de las calles céntricas en la capital. El conato fue realizado por escasas fuerzas de un solo regimiento. Sí, que será de Chile, pero no la puedo mostrar acá. Saludos, Rocío. Saludos, Williams. Sigamos. Recuerden, por favor, dejar su me gusta y compartir el contenido. Y si no está suscrito, suscríbase. El único canal de historia que le va a presentar esto. O bueno, es el único canal de historia en general. Ahí tienes más fotos del hecho, del evento. Saludos, Ani. Gaspar, Gloria. Lo prometido es deuda, ¿o no? Tengo la garganta hecha pebre, pero no importa.
Vamos a mostrar más cosas. Sí, NM, por si acaso, para la gente que tiene TikTok, puede buscarme como El Viejo Historia. Ahí estoy subiendo también todo el trabajo de la historia de la Unidad Popular en TikTok. Saludos, Vida Peregrino, Cosme Fulanito. Es que tuvo una muy buena infancia, Jackie. Hoy en día los cabros chicos no se dedican a eso. Los cabros chicos hacen cualquier cosa. A jugar con la comidita, las muñequitas. Eso es tener una buena infancia. Cabros chicos hoy en día uno lo ve en el colegio, Jackie, y pucha, con razón están tan mal las generaciones. Mire, les voy a presentar este documento. Saludos HF. Desconcierto y sorpresa hubo entre los porteños, porque se pensaba de que en Valparaíso también iba a haber una acción revolucionaria, y lo digo en el sentido no marxista, una acción revolucionaria por parte del ejército o por parte de los marinos, principalmente. ¿Ya? Entonces existía el terror de que en Valparaíso también actuasen. Que hubiese un levantamiento armado en Valparaíso iba a generar un caos a tal nivel, y yo diría que incluso hasta un poco más grande que haberse tomado Concepción, haberse tomado Antofagasta, o sea, casi al mismo nivel que Santiago, porque Valparaíso, valga la redundancia, yo sé que lo han escuchado un montón de veces, es el puerto principal, ¿no? Entonces imagínense, tomándose Valparaíso y tomándose Santiago. El gobierno de López está jodido, en buen chileno. Totalmente acabado. Entonces existía un terror absoluto de que el regimiento Maipo, que era principalmente el que estaba acá, iba a actuar. Saludos, Gaspar. Preséntale mi canal, pues, Gaspar. Preséntale mi canal. Y muéstrale, porque acá en mi canal tengo más de 500 videos de historia, así que yo creo que le puede servir. Saludos, Vida Peregrino. Saludos, Carlos Sepúlveda. Al final le respondo, Carlos Sepúlveda, y yo le respondo, al final voy a hacer preguntas y eso. O sea, que ustedes hagan preguntas y yo les respondo. Saludos, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Olin. Muchas gracias, Arminio. Yo me acuerdo bien del 11 de septiembre porque fue transmitido y fue largo, pero el del tanquetazo no mucho. Es que yo creo que como que fue mucho más espontáneo el caso y fue más corto el caso del tanquetazo. Saludos, Eliseo. Bienvenido. Saludos, Blanca, Antonio. Ya. Sigamos. Les presento. No les voy a leerle esto porque depende de ustedes, no sé si quieren que se los lea. Depende de ustedes. Saludos, Vinca. Depende de ustedes si quieren que yo les lea esta cuestión de Valparaíso. Ustedes son los que mandan. Saludos, Sara. Bowser dice que no lo lea. Cristian dice sí, sí vamos. Perdiste, Bowser. Te ganaron. Ya lo voy a leer. Lo voy a leer. Sí, sí hay energía, sí hay energía. Sí, esto a mí me da cierto pudor, incluso hasta un poco de vergüenza, porque siento que es como mendigar. Pero recuerden que cualquier apoyo al canal monetario me permite comprar más material para hacer estos programas del gobierno de la historia de la Unidad Popular. De ahí saco yo toda la información. Así que cualquier cosa totalmente voluntario. Y también se pueden unir al canal. Si les gusta mi contenido, al lado del nombre del Viejo Historia dice unirme. De esa forma también pueden apoyar el canal. Eso, totalmente voluntario. Pero
ayuda mucho para comprar material, porque estos canallas de Mercado Libre o de Yapo se aprovechan de este periodo histórico y venden libros que tampoco deberían ser tan caros, los venden a un ojo la cara. Entonces, por eso, cualquier cosa, muchas gracias. Y de nuevo vuelvo a repetir, muchas gracias a Paula y también a Jackie67, se lo agradezco de nuevo, porque me ayuda mucho. Así que, leemos esta cuestión. ¿Qué dice? Dice, con desconcierto primero y con una expectación que fue creciendo rápidamente después de Valparaíso, se impuso ayer con los acontecimientos militares de Santiago que desembocaron en un ataque de las fuerzas blindadas del regimiento número 2 del Palacio de la Moneda. Los hechos tomaron por total sorpresa a los porteños, la mayoría de los cuales se encontraba ya en sus lugares de trabajo. Las noticias se propagaron rápidamente por la vía pública, ya que en cada momento se fue repitiendo la escena de ver detenerse vehículos para transmitirse a su ocupante la novedad, en tanto que otras personas corrían hacia sus hogares o a los colegios a buscar a sus hijos menores en prevención de lo que pudiera acontecer más tarde. Pasadas las 9:30, toda la fuerza de carabineros apostada en distintos sectores de la ciudad fue recogida, incluso la de cumplir a servicio de los semáforos y tránsito, para que se integrara a los respectivos cuerpos en espera de órdenes que se recibieran desde la capital. De esta forma, la ciudad quedó desprovista de resguardo policial, en tanto el público se concentraba en cualquier lugar, ya que hubiese radio funcionando para escuchar y seguir en todos sus detalles las primeras informaciones que se entregaba de los hechos. Cerca del mediodía, la Armada dispuso el patrullaje de las calles céntricas de la ciudad y la guardia apostada en diversos puntos como una manera de resguardar la seguridad pública. Fue así como se observó las concentraciones de marinos a la intersección de la avenida Argentina y España, donde incluso tuvieron que disponerse para orientar la mejor circulación de vehículos que entre las 12 y las 2:30 fueran congestionadas. También hubo marinos apostados en todo el sector circundante de la Plaza Victoria y en los paseos públicos centrales, provocando la atención de público que sin embargo circulaba normalmente por la calle. Los marinos vestían con su uniforme de cuartel, con cascos, polaina y estaban armados con fusiles y ametralladoras. La misma guardia de seguridad se observó en las inmediaciones de locales y partidos y movimientos políticos. El regimiento Maipo se mantuvo durante todo el día de ayer en absoluta normalidad, pero con sus guardias reforzadas. Solo el despacho a Santiago de 4 camiones con elementos que no fueron definidos, pero que no llevaban personal, captó la atención en horas de la tarde. Todas las actividades del puerto fueron suspendidas al promediar la mañana, y a medida que se conocían las informaciones de los sucesos de Santiago, a medida la paralización de la actividad marítima era total, incluso cerraron las oficinas de las compañías navieras. Solo algunos servicios públicos desarrollaron ayer sus actividades en forma casi normal. La mayoría de ellos cesó el funcionamiento alrededor de las 10 horas. Al conocerse mayor los antecedentes de la situación de emergencia. Sí, ahí está. Muchas gracias, Pablo R. Dice, disculpe por llegar tarde. No se disculpe, estimado. No tengo dudas que ha sido un buen stream. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho, estimado. No, se me fue la garganta. Tanto hablar hoy día. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Saludos, Gabriel González Videla. Ciro Camposano, bienvenido. Sigamos. Tengo un par de fotos más para mostrarles. A ver, déjeme mostrar acá. Está interesante. Allanado el edificio del Mercurio en Santiago. En el mismo día. Esta es una foto histórica que poco van a encontrar. Cómo estaban atacando la moneda las tanquetas, mejor dicho, los tanques. Sí, pero convido a usted, por Arminio. Usted me invita. Ahí nos ponemos a conversar de la vida. ¿Qué le parece, Arminio? Saludos, estimado. Saludos, Antonio. Claro, una remojadita. Para el frío, para levantar el espíritu. Ahí está, miren, fíjense la foto.
No sé si quieren que la amplíe un poquito. Ahí está. Ahí está. Lo pueden ver ustedes. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Se ve bien? Bien, bien. Ustedes me dicen si lo pueden ver, o sea, si se ve bien, porque lo que puedo mostrar en el stream para mí puede estar bien, pero para ustedes no se ve bien. Entonces a mí me interesa si lo ven bien ustedes. Muchas gracias, Crystal. Bienvenida. Ahí está. Qué bueno, Irma. Bienvenida. Y bueno, yo creo que eso sería prácticamente todas las fotos, o bueno, la mayoría de las fotos interesantes. Pueden ver, mire, fíjense, ahí tienen una hermosa cola. Problema del abastecimiento. Eso ya no tiene que ver con el tanquetazo como tal, pero igual produjo repercusiones, la gente fue a aprovisionarse de cosas. Mire, fíjense, el abastecimiento de artículos de consumo esencial fue una de las mayores dificultades producidas ayer en Valparaíso como consecuencia de lo ocurrido en la capital. Dueñas de casa se aprecian en la cola que muestra la fotografía tratando de adquirir pan en un local de la calle Esmeralda. Ahí tienen, una hermosa cola. Y obviamente esta cola también va por la esquina allá. Si ustedes lo ven, mire, fíjense, vamos a darle un poco de zoom para que no digan que es la pura esquina. Si ustedes se fijan, ahí hay más gente para allá. La cola sigue la calle para allá. Una hermosa cola. Profe, ¿qué decía la declaración de la Universidad Técnica del Estado al lado de lo que leyó? ¿Me la pasé de largo acá? ¿O la anterior ya aquí? Porque ni la vi. A ver, permítame. No, esta no es. Esta no es. ¿Cuál es? A ver, déjeme buscarla ya aquí. Se la voy a mostrar. Voy a buscársela por usted. ¿Será esta? Ah, esta es. Dice, Universidad Técnica Federico Santa María, declaración pública. Frente al alzamiento de algunos elementos militares del gobierno del país legítimamente constituido, la comunidad de estudiantes y trabajadores de la Universidad Técnica Federico Santa María, en forma unánime a través de su rectoría, damos la siguiente declaración pública. 1. Manifestar su repudio enfático y categórico a estos hechos que atentan contra la plena vigencia del derecho y la institucionalidad del país y conducen a la anarquía y a sobre la fuerza del orden y la razón. O sea, es una declaración ahí políticamente correcta, Jackie. Saludos, viva Chile. Es una declaración políticamente correcta. Ahí está Jackie. Entonces vamos a poner esta foto para hacer preguntas, para que ustedes hagan preguntas si desean. Claro, le preguntaron a Toyo y si esta gente siempre así, decisión unánime, y le preguntaron a 5 personas. Si es el chiste. De nada, Jackie. De nada, de nada. Ya. Preguntas, dudas, consultas, hágalas por favor. Aprovechen el momento y aprovechen que todavía tengo un poco de cuerda en la garganta.
Muchas gracias a toda la gente que está acá presente. Le agradezco mucho que confíen en mis conocimientos, o por lo menos en lo que he estudiado, más que nada. En YouTube hay unos videos muy buenos de Santiago Antiguo. ¿Los ha visto, profesor? Claro que sí, Gabito. Lo que pasa, y yo creo que la gente que sigue los videos del canal, o sea, de la historia de la Unidad Popular, prácticamente me he descargado todos los videos de historia de Chile. Me refiero a estas grabaciones antiguas de YouTube, sobre todo los videos de la UP. Tengo prácticamente como unos 300 videos de la historia de la Unidad Popular y casi todos los documentales de la época. Y documentales que estaban perdidos y encontré en páginas que estaban en alemán, páginas rusas, donde estaban esos documentales obviamente subtitulados en ruso, pero en idioma en español, que es lo que no importa. He conseguido todo ese material y lo tengo ahí, a disposición. Si yo cuando termine esto, yo le tengo prometido a una sola persona entregarle los diarios, pero los videos puede ser que los publique en Odyssey o los vaya publicando por TikTok y entonces de esa forma seguir difundiendo el material. Saludos, Silent Planet. Saludos. Dudas, consultas, preguntas. Leí arriba en el chat que durante el tanquetazo liberaron a un preso político. ¿Es cierto? Sí, era el capitán Rocha, que era uno de... Porque tienen que comprender, NM, y para la gente que está entrando, aparte sean bienvenidos también, de que lo denominado el tanquetazo, este plan de sublevación por parte de una parte del ejército, buscaba de que todo el ejército se sumase, o sea, iba a partir con el blindado, o con algunos blindados más, lo más probable, pero después se bajaron. Lo que pasa es que descubrieron el plan el 26 y el 27 de junio. Y entonces el mensaje no se le llegó al teniente coronel Roberto Super. No le llegó el mensaje de que el plan se abortaba y entonces él prosiguió con el plan el 29. Parece que sí, uy. Aunque también habían Sherman por ahí. Lo dice también el texto de Nena Osa. Por favor, hagan sus dudas, consultas, preguntas. Dudas, preguntas, consultas. Buena pregunta, Arminio. Lo que pasa con el coronel Super es he encontrado muy poca información. Tengo entendido, incluso al parecer me lo confirma parcialmente don Hermógenes, que después fue totalmente indultado después. E incluso los comunistas, la izquierda acusa a Roberto Super de haber participado en la muerte de Víctor Jara. Yo no tengo datos de eso, simplemente es lo que repiten ellos. Apolo, puede ser que mañana, puede ser, no sé, depende de lo que tenga que hacer, pero puede que mañana me haga un directo refutando gente al Carecoipo. Muchas gracias, Carlos, se lo agradezco mucho, le agradezco el super chat. Todo el aporte ayuda a poder comprar material. Quiero comprar un stock de libros que es de la historia del gobierno de la Unidad Popular, que está en Yapo. Así que le agradezco mucho. Cualquier aporte es bienvenido para el canal. Muchas gracias. Sigamos. A ver, dicen... Interesante, profe, ver la historia y da una sensación extraña. Estamos tan acostumbrados al libro y ver video y es como una máquina del tiempo. Así es. Gracias por el consejo, Vinca. Lo voy a utilizar. O capaz que me coman la palta. El tanquetazo fue el 29 de junio. 29 de julio, 29 de agosto. O sea, 2 meses y algo. 2 meses y algo. Acá se lo responde el Gabito.
Profe, ¿cree usted que vivimos en un remake del año 70 a una escala menos más? Hay algunos elementos, porque cuando hay algunos que dicen que la historia no se repite y rima, en parte tiene cierto, aunque tengo conflicto con esa apreciación dentro de la teoría histórica. Pero bueno, ya, comprémonos que eso existe. Hay muchos elementos que son similares a la UP, ¿ya? Pero no todos, porque recuerden que la Unidad Popular buscaba desenlazarse totalmente del imperialismo yanqui, pero buscaba someterse y subordinarse al imperialismo soviético. Y aquí pasa exactamente lo contrario, ¿ya? Lo que busca hacer estos gobiernos de izquierda, como el gobierno de Boric, es someterse al imperialismo anglosajón que es liderado por la ONU. ¿Se fijan? Y también someterse económicamente al imperialismo chino. O sea, ambos gobiernos buscaban subordinarse a otros. Luchan contra este espejismo de la derecha, del conservadurismo, que yo pienso que poco queda, pero bueno, somos nosotros. O sea, la derecha política no existe, existe la derecha del pueblo, la gente, ustedes, yo. Esa es la única derecha que existe, la derecha popular, si podemos llamar en el buen sentido de la palabra. Tengo estos videos del NM. Tengo entendido que sí, Arminio. Parece que falleció como el 2014, 2015. Sí, Irma, o sea, si Dios quiere, yo voy a seguir acá en YouTube. Pero es fundamental que el contenido que estoy haciendo se difunda, sobre todo el de la Unidad Popular, para que nuestro trabajo, mi trabajo y el trabajo que la gente que colabora conmigo no quede en la nada. Que lo vio 10 personas y fue. Bueno, no lo han visto 10 personas, pero usted me entiende el sentido de donde voy yo. Es fundamental que este trabajo se difunda. Por primera vez se está haciendo video individual y contado profundamente de lo que pasó en ese periodo. Mucha gente mira los videos y dice, esto yo no lo sabía. Bueno, imagínese. ¿Qué opina sobre el libro de Nicolás Márquez, La dictadura comunista de Salvador Allende? Saludos, Ciru. Yo invité a Nicolás Márquez al canal, incluso si usted lo puede, está el directo donde conversé con él. Es muy bueno el libro. Es bueno el libro, yo lo recomiendo. Si usted quiere iniciarse en la historia de la Unidad Popular, es recomendable el libro de Nicolás Márquez. Si usted quiere profundizar dentro, o sea, ya prácticamente ser un experto en el periodo de la Unidad Popular, lea el libro de Joaquín Fermandois, La Revolución Inconclusa. Pero el libro de Nicolás Márquez es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Viva Chile es un tipo que hace cosplay de mapache. Viva Chile. El Caracoipo, amigo, es un tipo que se cree mapuche y anda hablando en contra de Chile, hablando del Gualmapu, empieza a mentir sobre la historia chilena, entonces yo me he encargado de refutarlo. He refutado casi todos los videos que ha hecho él. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias en verdad. ¿Tuvo alguna injerencia el general Pinochet en este tanquetazo? Sí. Sí. Recuerden que el jefe de plaza de Santiago era el general Pinochet. Y uno de los que se encargó de aplacar la rebelión, o bueno, por lo menos este intento de rebelión hecho por el regimiento número 2 de blindado, fue el general Pinochet. En otras palabras, el general Prats, el general Pickering y el general Pinochet fueron los principales que aplacaron esta rebelión. Entonces ustedes van a decir, ¿pero por qué Pinochet? Recuerden que Pinochet era uno de los generales que estaba más imbuido en este pensamiento doctrinario de Schneider, ¿ya? Pinochet era un presidente muy leal al orden institucional. No era un tonto. Pinochet sabía más o menos las intenciones de Allende, pero esperaba de que el Congreso, que las instituciones fueran los que mantuvieran
por lo menos aplacada la apetencia de Allende de tomarse el poder. Entonces, por eso Pinochet esperó hasta el último momento ver de lo que iba a hacer Allende. No es que se dio vuelta la chaqueta a última hora, como dice la izquierda, sino que estuvo viendo todo lo posible, porque Allende estaba tentando a Pinochet del supuesto plebiscito. Entonces, cuando ya vio de que todo era un caos, toda la situación ya no iba para nada, incluso de que había algunas voces de que Allende quería hacer algo más que un plebiscito, y es lo que nosotros denominamos el Plan Z, o mejor dicho, como la historia denominó el Plan Z. Entonces ahí Pinochet no es que se dio cuenta, sino que actuó a partir de lo que estaban haciendo sus camaradas, de las otras ramas de la Fuerza Armada. ¿Qué significa cosplay? No sé si usted ha visto de estas personas que no son necesariamente japonesas, o bueno, igual son japoneses, que se visten de personajes de dibujos animados. Es como que yo ahora me vista de un personaje de un anime, ¿ya? O de un dibujo animado. Que yo me vista, que yo intente vestirme de Peter Pan o de Goku de Dragon Ball Z. Y entonces compro la ropa o me armo yo la ropa, la coso y entonces intento ser lo más parecido a ese personaje, imitarlo y vestir como él. Eso es un cosplay. Nunca lo he hecho y me gustaría, pues, porque yo le hago la contra de la contra. Profe, el tanquetazo de cierta forma da una ventana que se podía hacer el pronunciamiento militar sin el actuar del pueblo que proteja a Allende. Por supuesto que sí, Manuel. Como lo dije al principio, y muy buenas noches también, lo que pasa con el tanquetazo da varias consecuencias. La primera consecuencia, y que le salió el tiro por la culata a Allende, fue la movilización de la extrema izquierda. Porque la extrema izquierda no iba al son de la batuta que tenía Allende. La extrema izquierda tenía su propia revolución, porque consideraba que la revolución de Allende no iba para ni un lado, y entonces lo que realmente era la verdadera revolución era la revolución de las masas. Y esa era la revolución del MIR. Y entonces, como leímos a partir del discurso del MIR, lo que iba a hacer este pronunciamiento militar fallido denominado tanquetazo es que el MIR va a acelerar el proceso revolucionario. Se van a tomar más fondos, se van a tomar más fábricas, se van a agilizar más las tomas de terreno y van a profundizar el actuar de los comandos comunales y los comités de defensa. ¿Se fija? Entonces iban a profundizar más la revolución del MIR. Por otro lado, también generó una consecuencia no tanto positiva para la UP, porque la UP iba a darse cuenta de que ya estaba perdiendo las riendas de su revolución. El MIR estaba haciendo lo que quería. Y por otro lado, las masas que supuestamente Allende tenía para defender a su gobierno no respondieron, no salieron. Y una tercera consecuencia, y es la que dice usted, don Manuel, es acerca del pronunciamiento militar. Este evento sirvió mucho para estos militares que ya estaban planeando que este gobierno tenía que caer, pero estaban esperando una coyuntura, y esa coyuntura era la venia del pueblo de Chile a partir de los parlamentarios de que ellos actuasen, lo que iba a pasar el 22 de agosto. Sigamos. Espero que le haya respondido la pregunta a don Manuel. ¿Los ciclos históricos se repiten, cierto, o se relacionan lo que pasó en los meses previos al septiembre del 73 con respecto a lo que está pasando ahora? ¿Qué opinas, profe? Se repiten en parte. Son similares en parte. El proceso revolucionario es distinto, porque ahora el proceso revolucionario hecho por el Partido Comunista o por el Frente Amplio ya no es un proceso revolucionario de pura clase. Ahora existen las categorías críticas, las denominadas categorías sociales del feminismo, de los LGTQHI, etcétera, etcétera. Ya no es una revolución para la ascensión de la clase obrera al poder. Ahora es cualquier cosa.
Entonces, no por nada, un politólogo una vez dijo, se me olvidó el nombre, pero lo escuché en YouTube, que lo que buscan ahora los revolucionarios es establecer otro tipo de revolución, y esta es la revolución de la socialdemocracia. Porque recuerden que habían dos líneas revolucionarias en la época de Lenin. Estaba la vía revolucionaria marxista-leninista, o sea, la que proponía Lenin, y estaba la otra que era dirigida por pensadores como Kautsky o Bernstein, que era una revolución socialdemócrata. ¿Ya? Pero no entiendan la socialdemocracia como lo de los países nórdicos o como hoy día sería el PPD. No, no, no. Ellos simplemente son la punta del iceberg. Algún día me gustaría hablar a profundidad de eso. Saludos, Sara. Pasan dos cosas. Primero, se profundiza la revolución del MIR. El MIR agudiza las contradicciones del sistema, empieza a tomarse más fondos, empiezan a tomar más fábricas, aprovechan esta situación del caos. Entonces piensan ellos que no se pueden mantener en el mismo sistema que siempre. Entonces aceleran el proceso revolucionario para la toma del poder. Por otro lado, la UP mantiene una posición un poco más rígida con respecto al actuar del MIR, y el actuar de la derecha empieza a perseguir a toda la gente que participó directo o indirectamente en el tanquetazo. Ejemplo, a Patria y Libertad. Empieza a aplicar también más fuerte, y esto es bastante irónico porque estaban en contra de la ley del control de armas, la empiezan a aplicar más profundamente, y entonces van a tener hartos conflictos con el MIR. Incluso, si mal no recuerdo, para julio o agosto va a haber una represión bastante dura de la Unidad Popular contra el MIR. No, pues no. La única represión la hace, ¿cómo se llama? Los gobiernos cuando son de derecha o el gobierno militar. Pero lo que hacía Allende, no, eso no era represión. Y parece que el MIR se le olvidó eso, porque son buenos para olvidarse de esas cosas. Como al MIR se le olvidó cuando el Partido Comunista mató a uno de sus militantes. Por eso les pido que vayan a ver mi último video, que se llama La batalla del MIR versus el Partido Comunista. Saludos a Soledad. Muchas gracias, Silent Planet. Le agradezco mucho. Dice el Down Tontoro. Ayer estaba llorando en Sinfielto, asegurando que el tanquetazo y el pronunciamiento fue en contra de los cordones industriales y las clases populares. 80% de los caídos eran campesinos. Mentira. Segundo, el enfoque del enfrentamiento no fue contra los cordones industriales. Si ustedes vieron, el conflicto principal estuvo en el Ministerio de Defensa y en el Palacio de la Moneda. Excepto que el Palacio de la Moneda sea una industria. Y no nos habíamos dado cuenta. Es un mentiroso. O un ignorante. No, Javier, no lo conozco. Muchas gracias de nuevo, Silent Planet. Le agradezco mucho. Sigamos. Profesor, y el libro de Ulises Caravante es complementario a esos libros que mencionó, no recuerdo el título, pero habla de los años previos desde el gobierno de Alessandria hasta el 73. Lo que hace Caravantes es ver la historia de la Unidad Popular partiendo desde el gobierno de Frei, sobre todo del Congreso de Linares y con el actuar revolucionario del Partido Socialista por la vía armada. Y es lo correcto. Partir la historia del UP por el gobierno de Frei, porque fue Frei el que le abre la puerta a Allende. Y además Frei es el que permite, directo o indirectamente, en que los sectores de la democracia cristiana se fracturasen y se hiciesen más a la izquierda. Fue Frei el que empezó a generar todo este proceso revolucionario, si bien por medios institucionales, pero Allende es el que lo profundiza. Es exactamente lo mismo que hace Piñera.
Por eso, no por nada, a Frey lo llaman el Kerensky chileno. Como la tía Pikachu blanca, ¿sí? Saludos a usted, Ciru. Bendición a usted. Saludos, Ripmaster. Eso es un cosplay, lo que hace la Loncón. O sea, si bien la Loncón tiene sangre araucana, pero ella no pasa vestida así. Ella se viste para mostrarse públicamente, por proselitismo político, pero nada más que eso. Saludos, Marchant. Profe, juicio suyo, ¿por qué cree que usted, el general Pinochet, no indultó a los artífices de este denominado tanquetazo y lo otro dentro de los 17 años del gobierno militar hubo corrupción? Primero, tengo entendido, y lo comentó don Hermógenes, que sí lo indultó. Indultó a la gente que participó en el tanquetazo. Y segundo, dentro de los 17 años del gobierno militar hubo corrupción. Claro que sí, pero mínima. Porque eran bastante rígidos y con estos episodios. Recuerdo haber visto un caso de un burócrata en el diario El Mercurio, no me acuerdo de qué año, de que fue pillado metiendo las manos y entonces lo destituyeron y lo metieron preso. O sea, tampoco pensemos, el gobierno militar no pasó nada. Claro que habían burócratas y tipos que metían las manos, pero como en comparación lo que pasó después con la alegría ya viene, en la concertación no hay comparación. No hay comparación. Como también se le acusa la misma tontera de que Pinochet se robó medio Chile. Y eso quedó totalmente refutado y yo lo invito a ver el directo que tuve con don Hermógenes hablando de Pinochet y el caso Rix, donde ahí quedó totalmente refutado las cuestiones de los comunistas. Pues si los comunistas dicen que Pinochet tenía como 15 toneladas de oro en lingote en China, y después se descubrió que eso era más falso que un billete de palo. Los comunistas le dieron la espalda al MIR y el MIR les dio la espalda al Partido Comunista. Así es. No, pues los DC muy pocos son cristianos. Viejo, yo tengo el libro de Ulises Cravante y efectivamente hace una recopilación de antecedentes históricos desde el gobierno de Frei padre, sí. Yo creo que pronto voy a invitar a don Ulises al canal para seguir comentando la parte 2 que quedó pendiente. Porque en el canal está la parte 1, pero con cuestiones del tiempo y que no podemos coordinar y el trabajo y todas esas cuestiones no hemos podido hacer la segunda parte. Así que no sería mal una segunda parte de la historia de la UPE. Ya. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Ya la garganta ya no me da. Espero que le haya sido de utilidad todo el contenido histórico que les presenté. Lo único que yo pido es que difundan el contenido. Difundan el contenido. Coméntenlo. Si usted va a otros canales, comenten lo que hago yo. Porque eso no es spamear. Porque el contenido histórico se tiene que difundir. Así que eso. Si es la primera vez que está acá, suscríbase. Si no conoce el trabajo que hago, busque mi trabajo de la historia de la Unidad Popular. Le va a gustar. Porque ahí yo cuento lo que realmente pasó. Como siempre digo, y esto es totalmente voluntario, insisto, me da vergüenza, me da cosa hacerlo, pero depende de cada uno, estoy voluntario. Recuerden que hay Flow, recuerden que hay Patreon, recuerden que hay PayPal, todo eso suma, todo eso me permite comprar más material. Y lo mismo, puede unirse al canal, al lado de mi nombre, al lado donde dice el viejo historia, dice unirse. Y de esa forma, usted se une al canal y usted puede elegir cuánto poner, una luca mensual. Y eso se va juntando y eso ayuda mucho. Pero insisto, eso es totalmente voluntario y nada más que eso. Lo que más pido es difusión. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos
Si Dios quiere, mañana, puede ser. Y eso, espero que les haya gustado. Chao, chao. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en dos. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán no más cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a su